Hoy estoy muy contenta porque ya estamos en la penúltima de las ponencias en el marco del aniversario de la Universidad Ágora Hispanoamericana y muy agradecida con la presencia de varios estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y bueno, es una de las máximas casas de estudio de Michoacán. Y bueno, la Universidad Ágora Hispanoamericana es un centro de estudios abocado directamente a maestrías y doctorados y que, bueno, en el marco del segundo aniversario tenemos el honor de tener por una vez a la semana un ponente relacionado a los temas relativos a los programas académicos con los que se cuenta, ya que tenemos la maestría en familiar, en mediación y programación neurolingüística, en ciencias forenses, investigación criminal, laboral, fiscal y contabilidad administrativa, política y administración pública, doctorados en educación y derecho magisterial, en constitucional y defensa internacional de derechos humanos, y ciencias penales y política criminal. Pero hoy tenemos a dos invitados muy especiales, el notario maestro Carlos Vital Punzo y la licenciada Giovanna Vital Punzo, que son especialistas en temas de sucesiones, y bueno, y el notario sabe también cómo llevar a cabo esta parte tan importante de que pues sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo morimos, y entonces tenemos que dejar arregladas nuestros derechos y obligaciones durante nuestro tiempo en vida y también post-mortem, ¿no? Entonces, yo quisiera darle la bienvenida al maestro Carlos y a la licenciada Giovanna Vital, quienes, bueno, nos dedican un momento de su tiempo con su agenda tan apretada que tienen, y de verdad que un honor. Bienvenidos a la Universidad Ágora Hispanoamericana. Esta es su casa, aquí tienen una aliada, y pues el foro es de ustedes, maestra. Muchas gracias, maestra. Ahora, Sí. vamos. Bueno, antes de empezar, yo quiero decirles que sin duda celebro mucho este tipo de espacios porque, eh, como platicábamos hace unos días, bueno, la idea de nosotros es ayudar a cuidar el patrimonio. Nosotros los notarios, ¿qué hacemos? Ayudamos a que la gente tome decisiones para cuidar su patrimonio. Y voy a empezar por el final. ¿Qué creen? Sí. Yo veo aquí jóvenes estudiosos, inquietos, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda, o sea, si me dijeran, ¿sabes qué más me llamó la atención? Incluso en redes sociales, si los que nos siguen a través de las plataformas tienen alguna duda, la quieren hacer antes de que iniciemos, estaría excelente. ¿Algún valiente? A ver, a ver, ¿qué te llama la atención de este tema? O sea, el juicio, ¿lo quieres contestar tú? Posterior a la muerte. No, o sea, se apertura la sucesión una vez que fallece el testador. Ese es el elemento primordial para poder aperturar una sucesión, ya sea judicial o extrajudicial a través de notaría. Es que vamos a buscar un certificado de defunción Sí, para poder solicitar un certificado positivo o negativo de testamento. Y a partir de ahí arrancamos, ¿no es cierto? sí. Lo que pasa es que, Adelante. perdón, Sí. nosotros tenemos que justificar la defunción de una persona para que se pueda aperturar una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. ¿Alguien más? Pues sin embargo se les puede llevar en vida a los hijos también. Cierto. Sí, también una manera de preservar el patrimonio familiar también es a través de la donación, que comúnmente se les ha llegado a decir que es una herencia en vida.
pero lo que incluso tiene ciertos beneficios fiscales. Recordemos que el 93, fracción 23 de la ley de renta, hace los ingresos por donaciones, ¿sí? Estos ingresos que se tengan por donaciones de padre a hijo son exentos. Incluso también pueden hacer donaciones entre cónyuges. Habrá quien me pregunte, oye, ¿concubina? No. La ley nos dice cónyuge, ¿sí? Aunque en algunas situaciones, algunos criterios judiciales hay un tratamiento similar, pero sí, la ley nos dice cónyuges, padres a hijos, tienen que ser en línea recta en primer grado, se pueden hacer donaciones. Y sí, la donación, yo creo que es una figura, la donación es una figura, que puede ser muy oportuna para cuando ya tienes definido cuál es tu patrimonio, cuál es el destino de tu patrimonio. ¿Y qué es lo que quiero decir? Oye, tu papá, el tío Juan, dice, ¿sabes qué? El local de esta empresa, este taller que ya ha funcionado muy bien, pues se lo quiero dejar a mi hijo que también sé que él lo conoce, lo ha trabajado y que puede continuar con la empresa familiar. Bueno, es una muy buena opción antes de llegar a al momento de la muerte, como decía la licenciada Giovanna. Entonces, una oportunidad para cuidar el patrimonio y trascender la empresa familiar, ¿no? ¿Alguien más? Adelante. Tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa si una persona desaparece y con esta ley se le da la muerte jurídica? Y bueno, ya se le dio la muerte jurídica y en este tiempo se le demandó la posición y se abrieron todas las acciones del fin sucesorio y él hizo la repartición, pero un tiempo después reaparece la persona viva. Buenísima la pregunta. Fíjate que ahorita me estoy acordando, una conocida que así le ocurrió que tenía unos negocios en un mercado y desaparece su papá. Y sí, se tuvieron que iniciar el procedimiento para declararlo desaparecido. Y a través de este procedimiento sí van y le tramitan su acta de defunción y así es como pueden iniciar la sucesión. Pero, qué interesante. Tendrías entonces que hacer la reversión del trámite, ¿no? Ya lo encontré, oye, iba en un vuelo, ¿no? Cayó el avión, pero resulta que, como en la película de Náufrago, ya regresa y ya se encuentra con su esposa que estaba con otro, pero pues sí, ¿qué harías tú? Muy buena pregunta. Mi lógica jurídica es solicitar la nulidad de todas las actuaciones porque sobrevive la persona que se encontraba fallecida, ¿no? Si es lo más, a mí es lo que ahorita se me podría solicitar, hasta el momento no he tenido alguna experiencia como tal, pero pues como se adjudicaron bienes de mi propiedad y no sabemos cómo efectivamente fueron adjudicadas, si hay alguna situación que yo quisiera modificar, pues aquí yo pues justificaría mi presencia, o sea, el estar viva, para que se anulen todas las adjudicaciones que fueron realizadas a fin de que se ejecute lo que yo quiero hacer, ¿no? Con mis bienes. ¿Ok? ¿Alguien más? Adelante. Tengo una duda. Quiero decirles una cosa. Ahorita las preguntas que nos hagan, todas las consultas son gratis. ¿Qué? Las mejores. Así que aprovechen. Hoy en día, sobre todo en este año, entrando en 2023, le hicieron yo creo un poquito a la torre a todos los estadios, pasando de valor, bueno, antes era de valor, bueno, pues son ahora valor comercial, entonces ahora entiendo que pagan más impuestos, sobre todo este tema. Gracias porque nos entiende. Y vamos a regalar un libro. Estoy trabajando yo en una hotelía. Padrísimo. Excelente, excelente. Me la saludas. Sí. Entonces, ¿qué lugar recomiendo a la donación? Sobre todo por el tema de los costos. Yo te diría depende. Depende. Yo creo que cada quien conoce su situación, familiar y obviamente el testamento es un documento
anticipado de tu voluntad, donde vas a manifestar cuál es el deseo, cuál es el destino de tus bienes en el futuro. Ahora, si ya sabes cuál es el destino de tus bienes, ya tienes muy bien definido, incluso tienes esa persona, bueno, familiar, hijo, bueno, ya sabes, le puedo dejar. Yo creo que si no hay muchas veces, y además tienes los medios suficientes para vivir. Y yo creo, no me hace falta, ya tengo, no sé, tengo ese ingreso. Incluso podría hacer yo las donaciones con la reserva de usufructo vitalicio. Sabemos que el usufructo vitalicio, ¿qué es? No. El usufructo vitalicio es el derecho real de disfrutar un bien ajeno. Entonces, se configura aquí la posibilidad de yo hacer la donación de las propiedades, de mis bienes, de los ranchos, de los edificios, de la universidad, de hacer una donación de mis bienes y me reservo el usufructo vitalicio. ¿Y qué va a pasar con eso? Que yo voy a poder seguir recibiendo ¿qué? Pues, las rentas de los bienes y mi hijo o mi sucesor, digo, ya podrá estar acreditando la propiedad para esas algunos asuntos patrimoniales. Ahora, si todavía no estoy bien, no estoy seguro, incluso porque sabemos cuántas veces se puede cambiar un testamento, las que quieras, cambian las condiciones de vida, puedes cambiar tu testamento, ¿verdad? Entonces, si todavía no estás seguro de quién me voy a dejar, está bien, puedes hacer, puedes establecerlo en un testamento, aprovechas ahora de los meses del testamento, que es septiembre y octubre, y además hay descuentos especiales ahí. Este, no, pero, quiero decir, yo creo que las situaciones dependen, pues, ¿sí? Podemos ir regularizando el patrimonio. ¿Qué pasa con las donaciones? Creo que las donaciones permiten o reducen la posibilidad de una controversia con la familia. O sea, porque ya empiezas a decirle, bueno, a Juan le dejo esto, a Juan le dejo esto, y al final puedes reducir un conflicto o controversia. Pero creo que la respuesta correcta ahí es depende. ¿No? ¿Alguien más? Sí, adelante. Me gustaría agregar algo. Considero es importante, ya que estableces o que es a quién le quieres dejar tu inmueble o tu patrimonio, siempre y cuando sea mayor de edad. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces decimos, bueno, se lo dejo a mi hijo menor de edad y posteriormente lo quiero vender porque hay una mejor oportunidad, porque quiero este lo necesito vender, necesito el dinero, entonces ahí yo necesito una autorización judicial para poder realizar esa venta o esa transmisión, porque pues no me pertenece. Yo como papá me reservé mi usufructo vitalicio, pero tengo la necesidad, por motivo que sea, de vender, ¿no? De transmitir esa propiedad a otra persona. Entonces ahí habría un poquito, un conflicto quizá, o no conflicto, sino tardaría un poquito el trámite. Yo en lo personal sí me lo han preguntado, y más cuando son chiquitos, ¿no? Les digo, sí es complejo, pero lo mejor yo considero que hagan su testamento y ya a la posterior ya saben que a quién van a dejar sus inmuebles, entonces dejan un tutor para que pueda ejecutarlo, ¿no? Entonces yo sí, en eso sí recomendaría más esperar la donación si se tratan de menores de edad, pero eso ya es una decisión personalísima, como justamente como el testamento. Sí, porque además incluso con el testamento tienes la oportunidad de, cuando hay menores, establecer un tutor hereditario. Dejas a tu hijo, a Juanito, que tiene 5 años, pero digamos, tú eres una madre empresaria que sales mucho y dejas encargado a tu hijo con algún familiar, pero quieres dejarle todos tus bienes presentes y futuros. Incluso tienes hipotecas, pero sabemos que las hipotecas también puedes establecerlas en un testamento, y algunas instituciones financieras obviamente cancelan estos, estos créditos con los seguros y se adjudican en favor de los herederos, pero cuando hay menores puedes establecer un tutor hereditario.
Y me va a decir la maestra Luz, Ana Luz, oye, pero señor, pero ¿quién me va a cuidar al pintor? ¿Para quién va a cuidar que no se le vaya a alocar? Bueno, podemos establecer un jurado, ¿verdad? Podemos establecer un jurado de tal suerte que vigile y que le diga, que esté cuidando la función del tutor hereditario, ¿verdad? A ver, una más, ¿no? ¿Ya? ¿Todo resuelto? ¿Ya acabamos? Ay, nada. Ok. Bueno, y ahora vamos a hablar de la entropía, ¿verdad? Que es un principio de la termodinámica, bueno, más específicamente de la física. ¿No venimos a hablar de eso? Pero yo no quise comparar la entropía. La entropía nos habla la física de que es un fenómeno de todos los cuerpos de ir perdiendo, que ir degradándose poco a poco y perder su energía. ¿Sí? Así también llega a pasar con los proyectos, con la vida misma. Al final, este té tan rico que hoy me sirvieron, que en unos momentos más irá perdiendo su energía. Y con el paso de los minutos que tendremos estará a temperatura ambiente. Y les platico que creen, algo que tengo seguro que nos va a pasar en algún momento de nuestra vida, todos perderemos nuestra energía. Entonces yo creo que es importante reflexionar sobre esta situación, porque yo creo que los impuestos, según el 31 fracción cuarta de la Constitución, y la muerte es algo seguro, ¿no? Así que, ¿por qué no preparar tu patrimonio empresarial para esta circunstancia? ¿Sí? ¿Por qué no irnos preparando para esta situación? Y yo quiero poner algunos ejemplos. Me acuerdo que eh, me llegó a ocurrir, porque en la notaría se ven cosas muy interesantes. Tengo muchas anécdotas. De hecho, estoy pensando en hacer un día una charla de anécdotas notariales. Porque sin duda todos los días hay algo muy interesante que contar. Pero imagínense que tienen una constructora que construye, ¿verdad? Construye carreteras, concursa, ganan y esta sociedad la tienen dos amigos muy exitosos, muy buenos para los concursos y las licitaciones, ganan la licitación. Ya ganaron la carretera 8 carriles para Iztapa. Imagínense lo que va a pasar. Entonces, dan el fallo y al día siguiente fallece uno de los hijos. ¿Qué pasa si hay testamento? ¿Qué pasa si no hay testamento? Licenciada Giovanna, a ver, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué pasa si hay testamento? ¿Qué pasa si no hay testamento? Adelante. Y bueno, ¿qué pasa? En ambos casos, pues hay que abrir la sucesión, ¿sí? Con notario. Con notario. Ok. Bueno, lo que pasa es que ya a partir de junio del 2020, nuestro Congreso del Estado permitió una iniciativa en la que está permitido la tramitación de las sucesiones notariales, siempre y cuando todos los presuntos herederos o los herederos estén de común acuerdo. Ajá. Entonces eso hay que enfatizarlo y es muy importante, porque si todos estamos de acuerdo, pues se va a aperturar una sucesión y se va a tramitar una sucesión con menos complejidad que una judicial. Entonces, contestando a la pregunta fallece uno de los accionistas, entonces se tiene que aperturar una sucesión intestamentaria en la que se tiene que convocar a herederos y aquí empiezan lo divertido, vamos, de una sucesión, porque pueden pasar muchas cosas en este tiempo, pueden acercarse presuntos herederos. Hay muchas situaciones en las que se tiene que contemplar y mejor me voy a enfocar a la generalidad, porque todas las personas físicas o morales, pues tienen sus características
Entonces, se habla de sucesión que a través de una albacea es que se empiezan a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones en pro de la empresa, para que no se detenga la operatividad de la misma. Por lo regular y en el acta constitutiva se menciona a una persona, a alguien, un administrador que puede también ejecutar y tomar decisiones y para que no se pierda la, la continuidad de todo el trabajo, ¿verdad? Pero eso es eso es el primer paso, aperturar la sucesión. Es complejo porque a veces es de shock y más cuando son dos amigos, ¿no? O sea, o dos personas que no están afines para entrar ahí la familia. Sí, Sí, o sea, entra la familia, porque pues soy propietario de acciones, entonces que tienen los que primero tienen derecho a mis bienes, derechos y acciones son la familia. correcto. Excelente. Pero sin duda yo creo que este ejemplo que les platico, sí es un caso real. O sea, sí les platico que sí me pasó, que me llegó este asunto un día a la notaría. Y obviamente se hace la apertura de la sucesión como tal, se nombran los posibles herederos. Se hay que hacer la asamblea precisamente para que cambien, para que pueda funcionar la persona moral. Obviamente hay que hacer la asamblea con los nuevos herederos por la participación que pudieran tener. Pero todo paradójico y que me impactado, por eso se lo platico, porque imagínense, ya ganaron la licitación, o sea, el sueño de tu vida, lograste ese proyecto y que San Pedro que te habla, ¿no? Fíjate que tomando Sí, ese tema, yo viví un caso sí. en lo personal. No vamos a contar cosas personales, pero ya aprovechando que esto es Pero, más queda, de pero que quede aquí entre que nos. llegué aquí Les parece que quede aquí entre nos. nosotros tiene que formar una sociedad hace tiempo con 3 amigas, así que siempre es importante cuidar con quién te asocias, porque luego hasta las amistades se llegan a perder. Entonces, siempre que hay intereses económicos, es bien importante cuidar y establecer las reglas del juego como muy claras. Entonces, eso se los digo y se los transmito como una experiencia. Hicimos una sociedad, 4 amigas, digo, incluida yo, y ajá, yo era la cuarta. Y entonces, al hacer la sociedad, en algún momento no llegamos a un acuerdo y entonces 3 de ellas me expulsan a mí En la asamblea te dice, sin asamblea, sin notificarme, sin nada. Y llega un notario así unilateralmente. y me dice, estás expulsada a mi domicilio. Y así quedó. Yo dije, van a reaccionar. No hice absolutamente nada, esperando que era un tema, pues, personal que podía haberse resuelto. Posterior a ello, yo ya cuando vi que no reaccionaron y pasó un par de años, decido, pues, demandar. Y cuando demando, como al año, fallece una de las dos. Y tenía 30 y Manda. No, ahí le va lo complicado el asunto. Fallece otra de las socias y entonces todavía no habían pasado ni los 8 días de que había fallecido cuando hacen una acta de asamblea y al hijo de ella, que era su único hijo, le lo ponen como socio, sin haber sucesorios, sin haber nada, porque todavía estaban en el proceso incluso estaba en el velorio todavía. no, ya había pasado el velorio, estaban en el novenario. Entonces pasa eso y se juntan las otras dos socias, dan de alta al otro como socio y al siguiente día el que entró como socio, que era hijo, y la otra expulsan ahora a la otra.
Y entonces ahora sé que la otra le compra al muchachito que tenía como 20 años y que realmente no le importaba la empresa. Y ahorita solo una persona está como, como sociedad, que no es sociedad ahorita. Y entonces todas demandando a la persona. Esto es real y está en este momento. Y y entonces vean lo complejo a veces de las cosas. Obviamente la amistad se perdió, este, se enredó demasiado el tema, ya el colegiado decidió incluso que yo regresaba como socia y está viendo cómo volverme a expulsar en cuanto yo, como ven. Entonces explico esto como, No, bueno, es un ejemplo claro de lo que se vive en la vida real, pero también de que no estudiaron en la universidad ahora. claro, Porque si hubieran estudiado aquí, hubieran tenido un excelente asesor para hablar del tema del derecho corporativo, societario, del derecho de minorías, sí, de varias cosas que hay que ocurrieron que no entiendo cómo las diseñaron, bajo qué criterios. Pero sin duda hay que cuidar mucho el tema de las asambleas, obviamente de los derechos adquiridos. Aquí veo incluso una recomendación. Cuando, Normalmente cuando iniciamos un proyecto societario, cuando empezamos un proyecto societario, ¿cómo creen que son las cosas? Todo es bien bonito, porque es un proyecto, ¿no? Pero la experiencia nos dice que más del 90% de las empresas no llegan a cumplir 2 años. O sea, el viento que tiene una empresa no es a favor. O sea, hay que decirlo, la estadística te genera los datos que ayudan a tomar decisiones. En algunos países como Japón, en promedio, las empresas tienen una vida de ¿cuántos años tienen? Sí. A ver, por un gazpacho, ¿quién da más? ¿Quién da más? 10, 7. 7. En Japón. ¿En Japón cuántos? Bueno, en Japón en promedio las empresas duran 30 años. En promedio. Pero hay empresas de 400 años. O sea, la cultura empresarial es muy fuerte. El ecosistema también ayuda mucho por la cultura que tienen. Ahora, en México, más o menos en promedio, las empresas duran 8 años. Sí, en promedio. Pero el 90% de las empresas sí no llegan, llegan no llegan a los últimos 2 años. Este, y yo creo que la diferencia entre un proyecto que empiece con el pie derecho y otro que no, obviamente es poner las reglas claras, ¿sí? Obviamente que establecer bien, correctamente, cuál es el tipo de sociedad con la que voy a iniciar. O sea, no es lo mismo una academia, no es lo mismo una productora de berries, no es lo mismo una consultora eh, que un proyecto. Es más, ya que estamos en clase de sociedades, yo no contesté, desde cuántas personas se necesitan para constituir una sociedad? 2. ¿Dos? ¿Dos? ¿Todos dicen dos? ¿Sí? ¿Apuestan un despacho todos? ¿Sí? Bueno, se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles y se creó la figura de las sociedades por acciones simplificadas. Y esa persona moral se puede constituir con una persona. La Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí está en el catálogo, lo pueden ver. Gazpacho me lo pueden llevar en Avenida Madero Oriente, perdón, 1705, la Tarina 93, ahí está esquina con Sonora. Sí, sin salsa, hay que cuidar la gente. Bueno, entonces lo que les quiero decir, que tenemos que escoger el tipo de sociedad que vamos, el tipo de modelo societario, que obviamente darle estructura a nuestro proyecto. Tener una asamblea constitutiva es muy importante, pero además cuidar las formalidades. Cuando fallece uno de los socios, sí necesitamos obviamente abrir una sucesión.
para que haya herederos, que haya un albacea, que haya un representante de la sucesión, porque eso es un albacea. Pero bueno, y otra de las cosas que les recomiendo cuando arranquen una empresa para iniciar con el pie derecho, es que definan también claramente tanto las obligaciones, derechos de cada uno de los socios, también definan las causas por las cuales se va a ir uno de los socios y esta recomendación, esto está gratis, definan también este, que si uno de los socios se va a salir y va a vender su parte accionaria, tengan obviamente derecho de preferencia o derecho al tanto los demás socios. El derecho al tanto es el derecho de preferencia de adquirir las acciones en igualdad de condiciones por aquello de que alguno de los socios quiera vender. Entonces tendrá que ofrecer primero a los socios integrantes del modelo societario. Ahora sí quieres comentar. Sí, sí es muy importante establecer cómo es, o sea, y con lo que decía el notario, cuál es el objeto de mi empresa y sobre todo también cómo quiero que queden mis acciones, a quién se las voy a quién va a dar continuidad a mi proyecto de mi vida, ¿no? El sueño por el que yo me estoy asociando o estoy haciendo una empresa. Es muy importante ver, manejar la lógica al momento de querer transmitir o de plasmar cómo se va a transmitir, a qué se va a transmitir mis acciones, es la lógica en el sentido de la gente que está involucrada y empapada en mi negocio o en el negocio, porque si quiero que trascienda, también es muy importante considerarlo. Es excelente. Pero ahora ¿qué pasa? A ver, esta es una pregunta esencial. ¿Qué pasa cuando el hombre clave de la empresa muere, tiene un testamento, pero de repente en el velorio llegaron dos bendiciones? No llega a pasar en Michoacán, o sea, eso pasa en otros lados. Pero imagínate que hay testamento, pero tiene dos pequeños. Y llegaron al velorio a ayudar a su familia. ¿Qué le recomendarías? Bueno, les recomendaría aperturar la sucesión testamentaria judicial, no la testamentaria Porque hay amenaza de tormenta. porque hay amenaza de tormenta. Entonces, es lo ideal porque aquí estamos hablando, sí, por todo los temas que conllevan, ¿no? El no reconocimiento a lo mejor de los hijos o estaban reconocidos, pero no, la esposa no sabía. Entonces, yo creo que lo más recomendable es aperturar la sucesión, se designa el albacea para que le dé continuidad a la operatividad de la empresa y pues sí, darle continuidad. Sí, porque bueno, la maestra, Y tengo una maestra, duda más, a ver, sí, maestra, ¿y si doctora, pues, se casa la persona, pero la persona se separa y no se divorcia, pero se junta con alguien más y viven en unión libre ya, y fallece la otra persona con la que está haciendo vida en la actualidad, ¿podría reclamar el sucesorio? Sí, sí, se reclama. Sí, sí se reclama, también tiene derechos, solamente que ahorita pues depende de los criterios del juez, es como van definiendo hasta qué punto esos son los derechos que tiene la concubina, se podría decir, porque también tiene derechos, la ley contempla en igual proporción los hijos y esposa, entonces si yo no me divorcio, si yo no estoy divorciada, yo también tengo derechos. No, la que no está divorciada, la que no se divorció, sí. Más bien yo pregunto por con quien está viviendo en la actualidad. Sí, ok. sí, Ahora, sí. hay que hacer una aclaración. Por ejemplo, el concubinato.
El concubinato ha tenido un realce ha trascendido en el Poder Judicial la figura y han estado equiparando ciertos derechos con los del matrimonio. En el caso de Michoacán, me acuerdo, que me hacían acordar, un señor que tenía un negocio de camiones muy exitoso y separóse, se separó de su esposa, no se divorció, pero, ¿qué cree? Se enamoró de su secretaria. Y era un amor bien sincero. Y entonces ellos, pues, mantuvieron una relación, vivían juntos en el mismo techo, pero sin procrear hijos. Y estuvieron así juntos hasta que falleció el señor y duró más o menos la relación 1 año, 8 meses. Llegóse después, muy preocupado, uno de los hijos. Oiga, es que tenían acreditado en un acta de concubinato. Le dije, pero ¿cuánto tiempo fue que se manifestó este concubinato? 1 año, 8 meses. Bueno, pues el Código Civil, el Código Familiar nos dice que son 2 años. 2 años, entonces, como no hay menores, no está acreditado, o sea, la misma acta ayuda para acreditar que no hay un concubinato que esté configurado, así que creo que la respuesta es depende. Pero si hay que decirlo, el concubinato y los hijos fuera del matrimonio tienen derechos alimenticios y hereditarios. Por eso es importante, en el caso del testamento, establecerlo. ¿Por qué? Porque obviamente las deudas alimenticias son tan o más importantes que las deudas con Hacienda. O sea, si alguien le debe alimentos a un hijo, me han platicado, tengo un amigo que le pasó, que era muy hogareño, tenía muchos hogares, y entonces eh, tenía más de 7 hijos, y definitivamente tuvo que mudar del país por las cargas alimenticias que tenía. ¿No? Imagínense con 7 hijos, pero con diferentes hogares, este, sin duda, sin duda, la carga que traía ya era insostenible, o sea, ya no, y además, con el interés superior de los menores y todo lo que implica, que la doctora aquí es experta, sin duda, obviamente, lo mejor saben que es la vasectomía, ¿no? Pero bueno, entonces, Sí, bueno, sigamos con la clase del día. Sí, sí, claro. Oye, yo se te recomendaría, y además de ser tu testamento. Entonces, pero vamos ahora imaginémonos que, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Por qué es importante el tema del protocolo familiar de una empresa? ¿Qué es? A ver, primero, ¿qué es el protocolo familiar? ¿Y por qué es importante para una empresa familiar contar con un protocolo? A ver. bueno, en la legislación no está establecido el protocolo familiar como tal, pero en la práctica se ha visto la necesidad la necesidad de tenerlo para una mejor em, operatividad y convivencia familiar justamente. El protocolo familiar es un documento en el que se establecen los objetivos, las metas, las misiones, la delimitación de las acciones, cómo voy a suceder mis acciones, a quién puedo integrar, a quién no. Entonces, a partir de que nosotros tenemos un sueño familiar, por ejemplo, Una panadería de pan. una panadería de pan. Ajá. Entonces, una panadería de pan, simplemente la receta hay que tener a quién se la podemos compartir, a quién sí, a quién no, cómo se va a integrar esa sociedad de familia, a quién puedo, a lo mejor si yo tengo una chef que no es familiar, puedo consultar si está permitido integrarla o no. Desde ese punto hay que tener muy bien establecidos
los lineamientos en este protocolo familiar para que se continúe y para que pueda trascender para bien esta empresa, ¿no? Es como hay empresas familiares, no de panadería de pan, pero sí, por ejemplo, de ¿Tiempo? Bimbo, Bimbo, o unas pequeñas, simplemente identificar bien si estamos o no constituidos legalmente, o es una, como ejemplo de persianas, ¿no? Que el papá siempre abrió su negocio, involucró a su familia, pero en realidad no constituyó ninguna sociedad Ah, ya. Que se sentían socios. y se sentía Que sentían socio. que tenían una sociedad, pero en realidad nunca constituyeron ninguna sociedad por acción simplificada. O sea, fue Nada, a, nada, a la palabra, como exactamente. dicen allá en el rancho. Así fue a, Y viene o sea, se apertura la sucesión intestamentaria porque además fallece, no otorga testamento y uno de los herederos reclama su parte la social. parte de la parte social. Entonces decimos, pues, ¿cómo la voy a, cómo te vas a adjudicar algo que no existe, ¿no? Entonces, justamente es estar empapados, involucrados, o sea, todas las personas o los familiares. Y si queremos tener una empresa familiar, es muy importante tener este pequeño documento, quizá no legal, pero sí se puede ir manejando para que pueda generarse una mejor trascendencia en el sueño, ¿no? Familiar. Pero además yo creo que el protocolo familiar llega a ser como una hoja de ruta. Sí. Es la hoja de ruta, es la guía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si? Sí. ¿Sí? Porque además yo creo que todas las empresas familiares llega a ocurrir que hay que prepararnos para ese momento. Como les decía al inicio de la charla, que por cierto es de 5 horas, me dijeron, ¿no? Este, cuando hablaba al inicio, cuando arrancaba, les comentaba del principio de la física, de la termodinámica, de la entropía. Decía, todo tiende a degradarse de manera, o sea, por un principio de la física. De hecho, creo que ya en quesitos ya se está. ¿Sí ya? Eh, y, y entonces tenemos que preparar nuestras empresas. Tenemos que preparar nuestras empresas para ese momento. Ustedes hoy están estudiando, pero el día de mañana, el día de mañana van a ser asesores de empresa. Muchos van a ayudar a tomar decisiones a las personas. Si no es que incluso van a ayudar a tomar decisiones patrimoniales. Por eso es importante que cuando una empresa va bien o que se está constituyendo, que va arrancando, hagamos esa hoja de ruta, la que comentas, este papel que va a trazar un protocolo de actuación de qué vamos a hacer cuando ese líder de proyecto, este hombre brillante, esta mujer, con muchos talentos que empujó y que construyó esta panadería, ya no esté. ¿Quién va a continuar con este camino? Y sin duda tener esta hoja de ruta de qué hacer es un gran tema. ¿Y tú en qué caso recomiendas que se haga un protocolo familiar? ¿Por qué es importante que se cree? Es importante elaborarlo en todos los casos. En todo momento, cuando yo quiero invitar o que dos personas o dos familiares tienen un mismo sueño sobre un mismo tema, yo creo que es importante sentarse y que tengan el apoyo de una persona que les diga cómo irlo manejando. Es como un ejemplo, es nuestro bebé, ¿no? El tiempo de gestación no se da de la noche a la mañana, sino ir proyectando qué es lo que quiero hacer, cómo voy a lograrlo, en la operatividad, qué es lo que a quién voy a involucrar, a quién no. Muchas veces, nosotros como papás, a lo mejor queremos que todos nuestros hijos estén involucrados, pero no todos se quieren involucrar. Entonces, también hay que pensar en todas en todos esos aspectos para que se puedan cubrir
las necesidades básicas al momento de suceder las acciones, ¿no? Por eso es muy importante en cualquier sociedad o en cualquier empresa familiar que se quiera constituir, iniciar con eso, sentarnos y de acuerdo a eso también nos vamos a dar cuenta del futuro de nuestra empresa. Porque si estamos desde un inicio que no queremos colaborar o que quiero ganar al inicio, pues estamos hablando de que el propósito no va a dar inmediatamente frutos, sino que nos lleva tiempo tener ganancias y pues hay que trabajar mucho todos para lograr esas metas que queremos al momento de constituir nuestra empresa familiar. Perfecto. Además, fíjate que hablando del protocolo y la asociación empresarial, hay la asociación en la empresa o la asociación en la familia. Me llegan a preguntar, oiga, licenciado, ¿y es muy caro tener un plan de sucesión? Yo lo que les digo, yo creo que siempre prevenir va a ser más económico, que sin duda somos muy optimistas en México. Les platico que en pandemia, con todo el que estábamos viendo lo que estaba pasando, que teníamos los hospitales a tope, las salas de cremación, las salas funerarias haciendo fila de espera. ¿Saben cuántas personas que fallecieron en pandemia tenían testamento? De cada 100, 6. De cada 100 personas que fallecieron en pandemia, solamente 6. O sea, 6 de 100. Con todo y que en octubre cada año Por se todo, hace y que entonces nos habla de que somos muy optimistas. Sin duda el mexicano es muy optimista porque estábamos con un bicho chino y estábamos en una situación que la vacuna era una cosa, ¿cómo andábamos haciendo filas para las vacunas? Eh, y aún así la gente no hacía, se hicieron muchos testamentos, pero no llegaban a ser suficientes en el tema de la estadística. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿es caro un plan de sucesión? Yo creo que es más caro no tenerlo. ¿Tú qué opinas? ¿Es caro o no es caro tener un plan de sucesión? No es caro porque te va a evitar muchos conflictos. Simplemente el tener la certeza de que quién va a ejecutar mi voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo que se haga con mis bienes? Entonces desde ahí, y el cambio, si no lo asiento en un documento, en un testamento, el intestado pues puede tener incerteza. Claro, Sucede. no, yo creo, sí, Sobre todo ahí está el jugo para los abogados litigantes en los juicios testamentarios, porque bien es sabido que se puede tramitar una notaría y te ahorras todo el tema de estarlo llevando hasta la cuarta sección. Y hay gente que, bueno, yo tengo un caso ahí en el cual ya en la segunda sección ya está todo prácticamente, las partes están de acuerdo, ya hay una necesidad de irse hasta la cuarta sección, pero los abogados pues la extienden, ¿no? Para seguir cobrando y son juicios que luego de ser así, lo dicen así de años, precisamente por el tema del cobro, sabiendo que se pueda cortar ese plazo y sobre todo el costo, ¿no? Al final creo que yo sale más barato un testamento, una donación, a después andar peleando servicios. Tan solo en costo mental, ¿no? Descansas demasiado porque ya tu voluntad ya está plasmada, va a hacer lo que dice el papel, y ya está. claro, Sí, justamente algo muy importante es el desgaste emocional, todo lo que conlleva, porque el hecho de que me dicen, ay, es que voy a tener problemas, cuando en realidad a veces no lo hay. El hecho de pensar en una situación judicial, ya estamos pensando en un problema. Entonces, no puede ser, como tú bien lo comentas, algún trámite más ágil, fácil y que se puede transmitir la propiedad sin ningún problema a través de la notaría. que además en muchos de los casos, cuando no hay un testamento, a veces se llega a hacer el conflicto entre la familia por qué se va a quedar con las bienes. Yo en la práctica, bueno, cuando fui procuradora del jefe estatal,
Llegué a ver familias que se llegaron a matar y a meter a la cárcel en la disputa de los bienes patrimoniales. De verdad que este tema es tan importante porque estás hablando de lo que construiste en tu vida para tus hijos o para la persona con la que compartiste un proyecto de vida, que puede ser tu pareja, y que por una falta de previsión de no decir, a lo mejor en la mente tú siempre tienes a quién quieres que le llegue ese patrimonio que tú generaste o a quiénes, pero es importante que lo aterricen en un documento que se hace a través de las notarías públicas, porque lo van dejando a la desidia y mañana y pasado y después, y fallece la persona y ya queda un conflicto familiar tremendo. Y a veces no solamente en los bienes, sino también hasta en la cuestión familiar, cuando tienen hijos menores de edad, con el tema de pensiones alimenticias, con el tema de patrimonios, de custodias y de otros temas. Entonces, de verdad, esto es tan importante, pareciera algo que como lo tenemos en ese momento y lo disfrutamos en ese momento, no le damos la importancia a que algo nos pueda pasar saliendo de aquí. Y en ese momento, al tú fallecer, ¿qué va a pasar con tu patrimonio? Y estás asegurando realmente a quien tú quieres apoyar por el motivo que sea, sentimental, familiar, por compromiso, por deuda, por amistad, pero asegurarlo. Este tema de verdad no lo tomen a la ligera. Es un tema muy importante y se deben de asesorar con personas expertas, que en este caso son los notarios públicos. Acérquense a las notarías. Yo de verdad creo que es un tema muy valioso porque estás hablando de tu patrimonio y en ese momento tú ahorita están jóvenes y pueden tener un hijo, deseado o no deseado, deseado o no deseado, pero lo pueden tener. Y en ese momento, ustedes ya tienen una obligación patrimonial. Y ya están heredando una situación, hasta con sus propios padres o con la persona que los vieron, les haya gustado, haya sido un desliz, una borrachera o porque la querían mucho o lo querían. Pero la realidad es que generan un derecho y una obligación que conlleva a un patrimonio. Entonces, de verdad, yo sí quisiera que si tienen más dudas, aprovechen a que tenemos expertos en los temas patrimoniales, porque hoy de verdad nos puede dar risa hablar de este tema, pero mañana pueden estar embarazados, ya sea les vuelvo a decir, deseado o no deseado, o les puede pasar algo a ustedes o a sus papás y entonces no saben cómo van a hacer, a dónde acudir o qué procedimiento va a seguir con lo poco o mucho que hayan generado en su familia. Claro. Sí, 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 adelante. Pues yo, pues, lo que quiero que preguntarles es considerar que hay una edad para que digan, ay, ya debería de tener un testamento, o hasta que tenga una familia ya con posibilidades de verdad. ¿Estamos hablando? Sí. muchas gracias. Fíjate que yo creo que a partir de que eres mayor de edad, puedes establecer un testamento. Puedes hacer alguno general donde establezcas que todos los bienes presentes y futuros se dan en favor de tal. Eh, Hay algunas preguntas que me hacen sobre los testamentos. Por ejemplo, oye, ¿y el albacea? ¿Quién es el albacea? Y aquí, ¿cómo lo hago para escogerlo? Yo les diría, el albacea se vuelve en el trámite de la sucesión como un administrado de esta figura que es la sucesión. Se vuelve representante de los bienes de la sucesión ante las autoridades. ¿Y yo a quién nombraría como albacea? Pues piensa en aquella persona que podrías decirle, ¿sabes qué? Te voy a dejar un poder o te voy a dejar un cheque
para que administres los gastos de la casa, que en 2 meses regresas y sabes que te va a rendir cuentas, con un costo o sin un costo, porque los albaces pueden cobrar la administración de los bienes de la herencia. Pero esa es una buena manera de definir a quién puedes establecer como un albacea, porque a veces es la duda que se tiene para elaborar un testamento. ¿A quién voy a encargarle la sucesión? Tal vez los herederos ya los tengas o no los tengas, no sé. Pero yo creo que una de las preguntas más recurrentes a la hora de elaborar un testamento es esa. ¿Cuál sería un buen albacea? Esa persona de confianza. Puede ser un familiar o no puede ser un familiar. Eso no importa. ¿Puede ser uno de los herederos? Sí, sí puede ser. Entonces, aquí lo importante es eh, que se practique esta cultura de la prevención. Hay otros documentos de prevención que es importante mencionar y es importante que tomen nota, como las actas de voluntad vital anticipada. Las actas de voluntad vital anticipada, que aunque yo el nombre de del apellido vital, pero no las mandé a hacer yo a la ley. Sí me acuerdo cuando se creó este diseño en la ley de salud del Estado. El acta de voluntad vital anticipada es un documento a futuro para que aquella persona decida cómo quiere estar en sus últimos momentos. ¿Quieres un tratamiento experimental? ¿Quieres que te lleven algún medicamento este, de África y que te lo inyecten o no? Que te pongan alguna sustancia de una rana venenosa para ver si con eso te curas o no. ¿Quieres que te acompañe un especialista, un coach o un asesor espiritual? En esos momentos en los que tú ya no puedes hablar y que tu familia tiene que tomar decisión, puedes elaborar un acta de voluntad anticipada. Esta acta de voluntad vital anticipada va a decir, quiero en mis últimos momentos que mi familia no gaste cantidades exorbitantes por tratamientos exhaustivos. Quiero que se me dé quiero que se me dé un tratamiento solamente para quitarme los dolores. Quiero que me acompañe mi guía, mi asesor espiritual de tal, ya sea budista, católico, lo que sea. O quiero que me acompañe mi coach. Que digo, yo tengo mi entrenador y es mi coach de vida y quiero que me acompañe en esos últimos minutos. Las actas de voluntad vital anticipada son tan desconocidas que hasta en los hospitales hay que hacer difusión. O sea, porque la gente no sabe que pueden ir con un notario para elaborar estas actas de voluntad vital anticipada. Y, y es como parte de esta cultura de la prevención que hoy venimos a compartir con ustedes, que sembramos estas semillas, porque mi idea es que ustedes, los suyos o sus clientes, hereden bienes y no problemas. Muchas gracias. Pues tienen alguna duda que disipar o algo que quieran comentar. Yo solamente dejaría de ¿cuánto cuesta hacer? Mira, normalmente anda alrededor de 2.500, 4.000 pesos, depende. No es lo mismo hacer un testamento de una sola propiedad que uno que tenga 50 ranchos, ¿verdad? Pero, con mucho gusto te cotizamos sin compromiso. Bueno, también quiero ahora que habla del testamento que comúnmente le llaman genérico, el que que promueve los meses septiembre, octubre. Yo creo que cuando tienen una sociedad, sí es importante que establezcan, lo diferencien, ¿no? No nada más bienes presentes y futuros para determinadas personas, sino que lo señalen expresamente cómo van a dejar sus acciones para justamente continuar con la prevención y no quede en la interpretación de lo que el testador quiso decir. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya nada más cerrar pidiéndoles que se lleven eso de tarea,
que si no lo tienen y tienen bienes patrimoniales a su nombre, lo hagan. Y, y bueno, lo otro es generar ese compromiso con sus papás, con sus abuelos, de orientarlos, que si no lo han hecho, lo hagan también, sin inducirlos a qué, obviamente, que ellos decidan, Se pero vale pellizcar. no, no lleguen, que me dijeron que en Ágora nos tenían que dejar la casa, no, 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 para el hijo más guapo de... no, que fomenten, es fomentar, es hacer una cultura del cuidado de los bienes y de los patrimonios que se tienen en la, en la universidad. Hay una pregunta que nos llega de forma virtual, Padrísimo, adelante. la voy a hacer, tiene Aranzueta, Jenny, que es alumna, ya vi de la universidad, Jenny, saludos. El teléfono, En casado, permiso. caso de que estén llevando un juicio sucesorio y por desgracia, una de las personas que forman parte del juicio fallece y está casada o casado, el esposo o esposa ahora forma parte del juicio sucesorio. Adelante. A ver, repito la pregunta para los que estudian allá. A ver, en el caso de que estés llevando un juicio sucesorio y por desgracia una de las personas, imagínate que es una sucesión y hay 10 herederos y los herederos son chavos de más de 95 años. Entonces, uno de ellos fallece y obviamente está casado o casado. El esposo o esposa ahora forma parte del juicio sucesorio. ¿Casi no te ha pasado, licenciada? Adelante. Se apertura la sucesión del heredero para que el albacea pueda representar a la persona, al heredero fallecido dentro de la sucesión, de la primera sucesión. Sí, porque llega a pasar, estás en ese trámite, si fallece uno, y pues la parte alícuota entra también en un proceso sucesorio, ¿verdad? Sí, la respuesta, Jenny, sí es correcto. Pero hay que aperturar la sucesión testamentaria o intestamentaria. De ahí la necesidad y la importancia de tener el testamento. Pues es prevención, insistimos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con mucho gusto. Entonces, Dos preguntas. hablando de muertes, entonces, si llegara a fallecer la albacea, ¿tiene preferencia alguna heredero de que funcione la albacea? ¿O se tiene que pues, Los herederos que sobreviven, entre ellos hacen la votación y definen quién sería el siguiente heredero, que diga algo así. Preferencia, pues sí, o sea, ellos lo deciden. En caso de que haya conflicto, bueno, pues hacer pues. Y fíjate que esa pregunta es muy buena, y hay otra pregunta de atrás también. El albacea, yo recomiendo que cuando nombras albacea en un testamento, sea uno de los herederos. Es una recomendación, porque sí me ha pasado, sí me ha tocado ver historias. Imagínate, le voy a poner el tío Fide, ¿no? Así le voy a poner. El tío Fide, un empresario de aquellos días, ¿no? Hace una imprenta buenísima cuando se ocupaban estos volantes, las facturas impresas y todo en esa época. Se le va muy bien y compra varias casas ahí aquí en el centro. Y al hacer su testamento dice, ay, sobrina Romina, vamos a ponerle Romina, a mi sobrina tan linda que es ella siempre me chiquea, que ella cuando viene de Guatemala, dice, ¿por qué? ¿Dónde vive? En Guatemala, pero viene y es una chula y es de todas mis confianzas. Pues imagínense qué interés va a tener la albacea si no vive si no es heredera, sino nada más es albacea y no vive en Morelia. Entonces, o no vive en la ciudad donde se elabora el testamento. Mi recomendación es sí que sea el albacea uno de los herederos, esa persona de confianza, para que sea más sencillo, porque sí llega a haber controversias, o llega a haber incluso un desinterés por continuar y complica un poquito las cosas. Ahí atrás había una pregunta. ¿cuántos porcentajes después de la máxima para perdonar el juicio? Por más. El código, sí, habla de 10 años, pero, o sea, máximo, pero lo puedes aperturar
posteriori es admitido. Hasta el momento así me ha sucedido y sí, sin problema. El criterio es que lo Sí, admiten sí lo admiten. para la institución en juicio. Sí, en juicio. En juicio. Sí. Una pregunta más gratis. ¿Ya? Bueno, pues sin duda, muchas gracias maestra, doctora. ¿Doctor? Bueno, bueno, no es doctora. Muchas gracias por el espacio, quedamos a sus órdenes. Sin duda, felicito a la universidad por estar generando este tipo de espacios, de generar esta cultura de la prevención. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quedamos a sus órdenes. Yo quiero agradecer a los que nos siguen transmitiendo en vivo. De verdad nos sigue gente de México, de Yucatán, de Los Ángeles, Saludos, de amigos. Tabasco, de Baja California, de Apatzingán, que fue la pregunta, y de muchos lugares. Ha tenido muy buen impacto la universidad porque hemos traído temas novedosos, algo que a veces parecía tan sencillo como esto y que no lo fomentamos porque lo vemos tan cotidianamente y no le damos la, la, la prioridad o la importancia que debe de tener. Quiero agradecer a los que asistieron también y muy en especial pues a los ponentes del día de hoy, el maestro Carlos Vital y la licenciada Giovanna Vital, con un reconocimiento. Foto para ti, por favor. ¿Verdad? A ver, ustedes, a ver, sí, por favor. Por favor. Pues felicidades. Sí, sea que bueno. Muchas gracias a todos, quedamos a sus órdenes. Buenas noches. De comunicación habla sobre cómo se hace la comunicación en la política ahora que vienen las campañas. Entonces, con ese cerramos. Gracias. Gracias. Gracias.